Y con esta película llegamos a lo que fue el escándalo que marcó totalmente el destino para este universo extendido de DC. Liga de la Justicia, película estrenada en el 2017 y dirigida por Zack Snyder, pero culminada por Joss Whedon, el mismo director de las dos primeras cintas de Avengers, y que lamentablemente terminó siendo una película que polarizó aún mucho más a los fans, y esta vez de por vida para este universo compartido. En esta película, después de la muerte de Superman, Batman y Wonder Woman unen fuerzas para reunir a un grupo de superhéroes metahumanos con el objetivo de evitar un ataque alienígena liderado por el villano Steppenwolf, quien busca las tres cajas madre, unos 3 artefactos muy poderosos, con tal de convertir a la Tierra en una fuerza posapocalíptica. Creo que todos estamos de acuerdo en que esta película llegó demasiado pronto. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que aún así yo la termino disfrutando. En pocas palabras diría que es un producto incompleto. Aparte de los personajes que ya conocimos en las películas previas, como Batman o Wonder Woman, tenemos a los nuevos agregados en este universo, como por ejemplo Aquaman, Flash y Cyborg. En cuanto a esta versión de Aquaman, pues ya estamos de acuerdo todos que es una versión que poco o nada tiene que ver con los cómics, pero le hace una muy buena justicia al personaje, y con Jason Momoa interpretando, pues hace que este personaje deje de ser un bobo chiste. Es un badass rockero que no duda en partirte la madre en cuanto a él quiera, y logra transmitirle una nueva personalidad al personaje, ruda pero a la vez entrañable. En cuanto a Flash, tiene sus puntos fuertes, pero personalmente a mí nunca me ha convencido Ezra Miller en el papel de Flash. Dejando de lado a todo lo que rodea a este actor, esta versión de Flash sí hace chistes, es el alivio cómico del equipo. Es una versión bastante distinta a la que conocimos con Grant Gustin de la serie de televisión, y las escenas donde utiliza su super velocidad son bastante dignas de ver. Y por último tenemos a Cyborg, que es el personaje menos interesante del equipo. Cyborg aquí en esta versión es una conveniencia de la trama. Es el hacker del equipo que les proporciona pues la información necesaria para evitar esta invasión alienígena, pero de todos los personajes es el menos interesante. Tener otro miembro como por ejemplo Linterna Verde o Martian Manhunter hubiera sido más interesante y hubiera abierto mucho más dinamismo al equipo. Además, Cyborg fue más miembro de los Jóvenes Titanes que de la Liga de la Justicia. La historia en sí de la película es bastante simple y directa y sencilla. A diferencia de Batman vs Superman, no se complica metiendo referencias y easter eggs de camino al futuro de este universo, y esto quizás es algo que necesitábamos, pero teniendo en cuenta lo que representa una película de la Justice League, pues te quedas con la sensación de que pudo haber aspirado a muchísimo más. En cuanto a Steppenwolf, pues se me hace un villano de lo más genérico, con un diseño que no tiene nada que ver con el que vimos en la versión extendida de Batman vs Superman, y además carece de motivaciones y sobre todo de trasfondo. Básicamente a Steppenwolf lo metieron así de manera forzada, solamente para que sea el villano de turno con el cual se tiene que enfrentar la liga, pero todas sus escenas son bastante en cero a la izquierda. Carece de personalidad, no lo sientes para nada como una amenaza, y mucho menos cuando llega Superman a la batalla final, obviamente, y todo lo que lo rodea, como por ejemplo Darkseid, Apocalypse, la ecuación antivida, está totalmente omitida en esta versión. Y en cuanto a Superman, pues diría que es uno de los puntos positivos de la película, a pesar de que el personaje no aparece mucho que digamos. Y sí, tampoco se me ha olvidado la primera escena de la película en sí, donde vemos básicamente la supermandíbula. Es que la película en sí es bastante recordada por el meme del bigote de Henry Cavill, pero es que de verdad, ¿cómo se les ocurre empezar la película con esta escena? Más que Superman, parece la supermandíbula. Y sí, ya sé que esto se debe a que Henry Cavill pues estaba filmando consecutivamente la película de Misión Imposible 6, donde llevaba un bigote, pero es que todas sus escenas, o mejor dicho casi todas en esta versión de la Liga de la Justicia, me fijo más en la supermandíbula que en el propio personaje de Superman. Pero dejando ese detalle del bigote al lado, pues aquí Superman sí se comporta como el verdadero Superman que uno espera. Es más optimista, esperanzador, y en la batalla final, cuando se une a la Liga de la Justicia contra Steppenwolf, esa personalidad es puro Superman. O sea, prácticamente está diciendo: hola, ¿qué tal? Tranquilos, no está todo controlado, tranquilos que yo lo controlo. Eso es Superman. Y bueno, también hay que mencionar que la derrota de Steppenwolf es de lo más macabra, de lo más cutre y ridícula. O sea, que muere atacado y asesinado por su propio ejército de parademonios, atacándolo como si fueran pirañas. Es una derrota de lo más cutre. Y después de esto, pues acabó. El mundo está a salvo y ahora tienen superhéroes. No se toman las consecuencias de la invasión, ni siquiera se indaga en el regreso de Superman. Un par de escenas donde los héroes están haciendo lo suyo y ¡boom! Se acaba todo. Evidentemente es una película incompleta. Aunque si me lo preguntan, si tengo que rescatar una escena que no me parece nada mal, es la pelea de Superman después de resucitar contra la Liga de la Justicia. Después de su resurrección, pues Superman se encuentra pues desmemoriado básicamente y se carga a toda la Liga de la Justicia. Aunque sí, hay tomas en las cuales pues más me fijo en el bigote de Superman, del bigote CGI de Henry Cavill, pero me gusta por ejemplo la secuencia de Flash pues corriendo a atacar a Superman en cámara lenta, y Superman obviamente tiene una mayor velocidad que Flash, cosa que no me explico, aunque bueno, si ustedes lo saben, por favor pónganlo en los comentarios. Y Flash obviamente al verlo a Superman se queda con esa cara de what the fuck. Esa pelea en cuanto a coreografía no está nada mal, aunque bueno, esa escena de Batman después de que Superman le preguntase ¿también sangras? Y lo bota como trapo, esa escena y ese diálogo de Batman diciendo hoy sí, definitivamente estoy sangrando, hace que te preguntes si este es el mismo director que nos trajo Batman vs Superman. A día de hoy ya te das cuenta al ver la película qué material
material es de Snyder y que el material es de Joss Whedon. Y menos mal que en el 2021 pues lanzaron la Liga de la Justicia de Zack Snyder y corrigieron muchísimos de sus errores. Pero como digo siempre, ya llegaremos a eso. La Liga de la Justicia de 2017 es una película hecha muy a correr. Quisieron imitar el éxito de Marvel y los Vengadores, pero sin la paciencia que tuvo el UCM. Tanto así que la mitad del grupo de la Liga de la Justicia ni siquiera tiene película propia. Los nuevos integrantes Aquaman, Flash, Cyborg se sienten muy metidos con calzador. O sea, quieren que aceptemos que son superhéroes, que están ahí para ayudar y venga ya, a seguir con la historia. Curiosamente, el que tiene más trasfondo de todos es Superman. Pero entre que aparece justo al final y solamente suelta una que otra frase, pues te da la sensación de que lo desaprovecharon de forma muy descarada. Y bueno, en cuanto a Batman y Wonder Woman, pues siguen en su habitual. Steppenwolf es un villano de lo más genérico. En cuanto al humor, pues no da mucha vergüenza ajena como otros productos, pero forma un contraste de lo más notorio viniendo de las 4 películas anteriores. Y en conclusión, mi gente, debo decir que a partir de esta película, este universo extendido de DC se va convirtiendo en un puñetero desastre, de lo más caótico, desordenado y sin ningún rumbo. ¿Y saben qué es lo más gracioso? Que a pesar de todos estos errores, la película a mí se me hace disfrutable. Y eso ha sido todo por hoy, mi gente. Si les gusta este video, les invito a que le den un buen like, compartan el video con sus amigos, pueden seguirme en mis redes sociales, que de hecho les dejo los links en la descripción, como siempre, y nos vemos en el próximo video, mi gente. Chao.